Hola congregación, sean bienvenidos a su canal Reverendo Susto, donde los amantes de las historias oscuras, tenebrosas y misteriosas nos reunimos para darle gusto al susto. En un pueblito muy pintoresco al pie de una montaña, donde la niebla enredaba los árboles como una sábana que se extendía hasta el horizonte, había una cueva que nadie se atrevía a mencionar por su nombre. Los viejos la llamaban susurrando el ojo del diablo. Y decían que no era una cueva común, sino una herida en el mundo, un lugar donde la realidad se deshacía como materia en descomposición y todos los que entraban salían locos. Los niños del pueblo se retaban a acercarse a su entrada, pero ninguno cruzaba el umbral. No porque fueran cobardes, sino porque algo en sus entrañas les decía que, adentro, se encontraba algo muy peligroso que no se podía explicar. En ese pueblo vivía Samuel, un joven incrédulo y rebelde, de esos que se ríen de las leyendas y desafían al destino por pura terquedad. Él había escuchado las historias, que el ojo del diablo no era solo una cueva, sino un lugar donde los vivos podían ver lo que no debían. Decían que los que entraban quedaban atrapados, no por paredes de piedra, sino por sombras que los encadenaban a visiones de otro mundo. Samuel, con su linterna y su arrogancia, decidió que era hora de callar a la bola de tontos de supersticiosos. Y en la primera oportunidad, una noche sin luna, sin avisarle a alguien, se adentró en la cueva con la arrogancia de alguien que cree saberlo todo. El aire dentro era espeso, como un gas pesado, un bochorno, caliente y sin olor. La linterna proyectaba un haz débil, y las paredes parecían absorber la luz, devolviendo solo destellos de algo húmedo, como si la roca sudara. Samuel avanzó, sus pasos resonando con un eco sorprendente para un lugar tan angosto. Pronto, el túnel se abrió en una caverna inmensa, tan grande que el techo se perdía en la oscuridad. Y en el centro había algo que parecía una fogata, pero que ardía sin consumir leña. Era una flama intensa que parecía salir de una pila de piedras que estaban en la tierra, proyectando sombras titilantes en las paredes. Sombras que no tenían forma humana. Samuel se acercó, hipnotizado. Las sombras bailaban, pero no eran reflejos de nada en la caverna. No había objetos, no había personas. Solo figuras negras, alargadas, con extremidades que se retorcían como si intentaran escapar de la pared. Algunas parecían humanas, pero con rostros deformados, bocas abiertas en gritos mudos. Otras eran cosas, criaturas con demasiados brazos, ojos que parpadeaban en la roca como si lo observaran. Samuel sintió un escalofrío corriendo por su espalda, pero su orgullo lo mantuvo en pie. Es solo mi imaginación, decía, aunque su voz era débil. Entonces, una de las sombras se desprendió de la pared.
No fue un movimiento natural como si la luz hubiera cambiado. La sombra se deslizó, como tinta derramada, y se alzó frente a él. Era alta, más alta que cualquier hombre, con un contorno que parecía vibrar, como si estuviera hecha de estática. No tenía rostro, pero Samuel sintió que lo miraba. No con ojos, sino con una presencia que le apretó el pecho. ¿Qué eres?, gritó, retrocediendo. La sombra no respondió, pero el aire se llenó de un susurro. Miles de voces hablando al mismo tiempo, en lenguas que no entendía, pero que le perforaban la mente. Corrió hacia la salida, pero el túnel ya no estaba. Donde antes había un pasaje, ahora solo había una pared lisa, cubierta de esas sombras que se retorcían. La linterna parpadeó y se apagó, dejándolo en una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino algo tangible, como un líquido que intentaba meterse por su piel. Las sombras lo rodearon, susurrando su nombre, pero no era su voz. Era como si algo hubiera robado su identidad y la repitiera para burlarse de él. De pronto, la fogata creció, iluminando la caverna. Samuel vio que no estaba solo. Había figuras encadenadas a las paredes. No con cadenas de metal, sino con hilos de sombra que se retorcían como gusanos. Eran personas, o por lo menos lo habían sido. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, y sus bocas se movían sin emitir sonido, como si intentaran advertirle de algo. Entre ellos, reconoció a Ana, una chica del pueblo que había desaparecido años atrás. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido, y sus dedos se alargaban como si la sombra los estuviera estirando. ¡Ana!, gritó Samuel, corriendo hacia ella. Pero al tocarla, su mano atravesó su cuerpo y una corriente helada lo recorrió. Ana giró la cabeza y por un instante sus ojos se iluminaron con un brillo rojo. «No mires a las sombras», susurró, pero su voz no venía de su boca, sino de las paredes, del suelo, de todas partes. Samuel retrocedió y entonces lo vio. Su propia sombra, proyectada en la pared por la fogata, comenzó a moverse sola. Samuel gritó, pero el sonido se ahogó en la caverna. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Las sombras lo rodeaban, acercándose, susurrando verdades que no quería escuchar. Le decían que el mundo afuera, el pueblo, su vida, todo era una mentira. Y que ellos, las sombras, eran los verdaderos habitantes del mundo. Y los humanos solo eran ecos, reflejos temporales de algo mucho más antiguo. Míranos, decían, míranos y entiende.
Él no quería mirar, pero no podía evitarlo. Cada vez que sus ojos se posaban en una sombra, veía fragmentos de cosas imposibles, ciudades de cristal devoradas por el vacío, rostros que se deshacían en cenizas, ojos que lo miraban desde el otro lado de la realidad. Su mente se fracturaba con cada imagen, como si estuviera viendo el verdadero rostro del universo. Y su mente no estaba hecha para soportarlo. No supo cuánto tiempo pasó. Horas, días, tal vez años. Cuando despertó, estaba fuera de la cueva, tirado en la hierba húmeda, con el amanecer pintando el cielo de rojo. Su linterna estaba rota a su lado, y su ropa olía a ceniza. El pueblo estaba en silencio, pero algo estaba mal. Las casas parecían planas, como si fueran dibujos en un lienzo. Las personas que lo miraban al pasar no tenían profundidad en sus ojos, como si fueran marionetas movidas por algo más. Samuel intentó hablar, contar lo que había visto, pero nadie lo escuchaba. Sus palabras se deshacían en el aire, como si no tuviera derecho a pronunciarlas. Por la noche, cuando se miró en el espejo, no vio su reflejo. Vio una sombra alta, con extremidades retorcidas, observándolo desde el otro lado del cristal. «No eres real», le susurró, con su propia voz. Desde entonces, Samuel vive en el pueblo, pero no pertenece a él. Camina entre la gente, pero nadie lo ve. Intenta gritar, pero su voz no existe. Y cada noche, cuando cierra los ojos, escucha los susurros de las sombras, recordándole que la verdad está en el ojo del diablo y que en realidad él nunca salió de ahí. Si te gustó la historia, te pido me regales un like y te suscribas para más historias de terror. Así como a Samuel, hay veces que la vida nos lleva a lugares bastante desagradables. Así como le pasó a la familia Lee en nuestra siguiente historia. Da clic en la imagen para conocer más. Nos vemos en la siguiente historia.